Bienvenidos a una nueva clase virtual de Política y Ciudadanía. En esta oportunidad vamos a ver populismo, terminando así con esto la unidad número 1 de la política, donde vimos las distintas concepciones de la política, ideología, hegemonía, y ahora veremos su aplicación práctica en el caso del populismo. Para eso vamos a definir al populismo como una forma de gobierno donde un líder es legitimado más que por la legalidad, por la voluntad del pueblo. Es decir, que para que este líder esté en el gobierno es más importante lo que opina el pueblo que lo que dicen las mismas leyes. Este líder se va a enfrentar a las élites tradicionales que están en ese país, a los sectores más poderosos y más concentrados con mayores riquezas. Es muy importante entonces, para que haya populismo, que haya un líder bien marcado. Este líder termina siendo glorificado por las personas que lo siguen. Pero no es un seguimiento tonto, sino que se corresponde con mejoras que el líder hace a estos sectores postergados. Debido a estas mejoras, conseguirá un apoyo muy importante de la población y sobre todo generará fuertes movilizaciones en apoyo al régimen. Es decir, para el populismo es muy importante que el pueblo se movilice en apoyo a este gobierno. A diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en la última dictadura militar, gobierno autoritario, donde el gobierno buscaba que no exista concentración de personas. Incluso estaba prohibido que hubiera reuniones muy numerosas en un espacio público y había toque de queda, es decir, a determinada hora no podía haber gente en la calle. Esto cambió un poco durante la gestión de Galtieri, que tuvo un tinte un poco más populista, al buscar que el pueblo se movilice en defensa de las Islas Malvinas, que habían sido invadidas previamente por el ejército argentino. Pero no fue una característica central de las dictaduras argentinas, que se caracterizaban más que nada por un fuerte autoritarismo. En el populismo es importante que el pueblo se movilice y demuestre la fuerza que tiene el líder. Si vamos a los temas que tratamos en las clases anteriores, sobre todo lo que tiene que ver con la dominación de la que hablaba Weber, vemos que hay una dominación que es más carismática que legal. Es decir, las personas obedecen más al líder por el carisma que tiene, más que por las leyes que están estipuladas en ese país. Inclusive, el líder podría violar algunas leyes que a sus seguidores no les importará porque este líder está pensando en ellos. Es decir, si viola alguna ley determinada, lo hace porque es en beneficio del pueblo. Esto no significa que sea un llamamiento a violar las leyes, sino que es un debate mucho más profundo que establecen los pensadores populistas, que tiene que ver con el origen de estas mismas leyes. Para ellos, son producto de una lucha de poder donde se enfrentan varias clases y el resultado es una ley que beneficia a la clase ganadora, en este caso las clases más fuertes. Es decir, que las leyes que tenemos no están hechas para defender a los más débiles, a la mayoría popular, sino que están hechas para defender a esa minoría elitista que tiene más privilegios en la sociedad. El objetivo de estas leyes es que esa minoría mantenga los privilegios que tiene actualmente. Entonces, implementó mecanismos legales para que eso no se pudiera revertir. Esto es lo que propone a grandes rasgos el populismo. Vamos a ver dos autores principales argentinos. El primero es Gino Germani, que era un sociólogo italiano, que fue uno de los precursores de la sociología en Argentina. Vino a nuestro país durante el fascismo italiano, exiliado de ese gobierno, lo que puede explicar la visión negativa que tenía del populismo. Él veía en Mussolini el líder que arrastraba masas de manera ilegal para llevar a cabo sus políticas públicas sin importarle los derechos de las personas. Por otro lado, vamos a ver un pensador marxista que ya lo había nombrado, Ernesto Laclau, que escribió uno de los libros más importantes sobre este tema, que se llama La razón populista. Laclau fue militante del Partido Socialista y participó como ayudante de Gino Germani. Además, es uno de los autores que nombré en la clase pasada, que tomó las ideas de Carl Schmitt para aplicarlas a su teoría y, específicamente, a lo que estamos hablando ahora de populismo. Entonces, lo que vamos a hacer es un cuadro comparativo de estos dos autores, donde podamos ver la visión que tenían tanto Germani como Laclau respecto del populismo. Primero que nada hay que ver qué orientación tenía cada uno de ellos. Para Gino Germani, la política se entendía como consenso. Las leyes que había en un país se hacían a través del consenso de las personas. Era por eso que estas leyes debían ser respetadas por todos. Nunca iba a tolerar un gobierno que fuera en contra de las leyes que habían sido estipuladas. Por el contrario, Laclau sostenía una visión de conflicto, no de orden. La política era conflicto. Una clase se impone a la otra. Las leyes son producto de que la clase opresora establece mecanismos para asegurar su predominio sobre las otras clases.
Entonces, lo que se debe hacer es fomentar estos antagonismos, estas disputas que hay en la sociedad, para intentar revertir esta situación de opresión que tiene la clase baja. Ambos autores hablan de la movilización, de cómo es la movilización, y sostienen que está organizada por el líder. Obviamente lo van a hacer desde dos miradas distintas. No es una movilización espontánea, que se reúnen desde abajo, sino que hay un líder que convoca constantemente a movilizarse. Si vamos a ejemplos prácticos de hoy en día, una postura más cercana a Gino Germani sería que la gente se moviliza por el chori y la coca, o se moviliza por un plan social. Pero si vamos a una visión como la que sostiene Laclau, una visión positiva del populismo, podríamos ver que la sociedad se moviliza en apoyo a un líder que les dio muchos beneficios sociales. ¿Cómo es el sistema populista? Para Gino Germani estamos hablando de un autoritarismo, donde el líder impone su voluntad sin importarle ningún tipo de reglas al resto de la sociedad. Esto de yo gané las elecciones, saqué más votos que vos, entonces no tengo que respetar ni siquiera la Constitución, porque el pueblo quiere que gobierne yo. Sin embargo, para Laclau vemos un sistema distinto. Vemos que la democracia liberal en la que estamos viviendo hoy en día tiene leyes que restringen la acción gubernamental, restringen el cambio que el gobernante populista está intentando hacer. Está intentando que las clases más bajas se emancipen de esta dominación, pero las leyes del Estado se lo impiden. Acá como ejemplos podríamos citar los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela y de Evo Morales en Bolivia. Ambos asumieron con leyes de la democracia liberal, pero una vez en el poder, y gracias al gran apoyo popular que tenían, hicieron reformas constitucionales que le permitieran primero una nueva reelección y después fueron avanzando para la reelección indefinida. Incluso hay un mecanismo bastante irregular por el cual Evo Morales estableció un nuevo sistema de reelecciones, pero empezando todo desde cero. Entonces no le computaban la primera gestión que había tenido. Eso fue uno de los temas que desencadenó el último golpe militar en Bolivia, donde derrocan a Evo Morales, acusándolo de realizar modificaciones en la Constitución para beneficio personal y asegurar su mandato en el poder. Si lo vemos desde el lado del populismo, esta restricción de estar gobernando tan solo 4 años y no permitir reelección o permitir una sola, o en el caso de México 6 años y sin reelección, impide que se generen los proyectos lo suficientemente profundos que necesitan esas sociedades para revertir la situación de dominación que existe hoy en día. Finalmente, se ocupan de describir cómo son las clases sociales de esa sociedad, las clases que apoyan a esos líderes. Desde el lado de Germani, establece un concepto interesante que tiene que ver con la sociedad multiclasista. Generalmente las clases más bajas son de izquierda. Las ideas de izquierda lo que buscan es generar cambios en el sistema, mientras que las ideas de derecha son más conservadoras y buscan mantener el sistema como existe, como está. Por eso es lógico pensar que alguien de clase baja va a querer modificar el sistema, mientras que alguien de clase alta o de clase media va a querer mantenerlo como está. Por eso estas dos clases se asocian más con ideas de derecha. Sin embargo, a mediados del siglo XX y con el desarrollo de estados de bienestar, se empezó a producir un ascenso social muy importante donde las clases bajas fueron a la clase media, las clases medias a la clase media alta, y así sucesivamente, produciéndose una modificación en las ideologías de las personas. Por ejemplo, alguien de clase baja pasó a clase media, se volvió de derecha, pero sus amigos, sus familiares, seguían siendo de clase baja y de izquierda. Esto hace que en esa familia entera, en ese grupo social, hay ideas de distintos ámbitos. Incluso pasaba que muchas personas ascendían a la clase media, pero mantenían sus ideas de izquierda. Entonces, dentro de la clase media, tenemos gente que piensa de maneras muy distintas. ¿Cómo se puede hacer entonces para englobar a todas estas personas con pensamientos tan distintos y de tantas clases distintas en un solo movimiento? A través de la figura de un líder importante al que todos amen. Por eso, cuando murió Perón durante su último gobierno, las disputas del peronismo, que hasta entonces se mantenía unido, fueron tan fuertes. Una vez que el líder carismático ya no estaba más, todos empezaron a pelearse por obtener ese lugar y no había una figura fuerte que los pudiera englobar a todos. En este caso, la pérdida de ese liderazgo destruyó el movimiento, que era muy diverso. Para Laclau, la sociedad está compuesta de una clase que está buscando emanciparse de otra clase. Este es un pensamiento marxista, que tiene que ver con la lucha de clases, donde la clase burguesa oprime a la clase proletaria. Hay explotación. La clase burguesa se aprovecha del trabajo de la clase proletaria.
Entonces el objetivo, a través de estos sistemas, es lograr emanciparse de esta clase que los oprime. Siguiendo con el cuadro de las últimas categorías, ¿cómo es el líder para estos autores? Como dijimos anteriormente, estamos hablando de un líder carismático, que tiene mucho carisma, que se basa más en la dominación carismática de Weber que en la dominación legal. Pero Laclau va un poco más allá y habla de un liderazgo afectivo, de que hay amor en la relación entre el líder y el pueblo. El pueblo ama al líder como el líder ama al pueblo. Es una relación mucho más profunda. Este liderazgo lo que genera es obediencia. La obediencia para Germani es de tipo militar, de tipo jerárquica militar. Significa que el líder manda y el pueblo obedece. Y no hay posibilidad de discusión alguna. Podríamos poner, por ejemplo, algún militante de partido político o algún funcionario que vota una serie de medidas, pero que cuando el líder de partido cambia o cambia la opinión del mismo, ese funcionario va a apoyar medidas totalmente distintas, porque respeta una jerarquía determinada donde el líder es el que establece las decisiones y los de abajo obedecen, sin dar sus propias opiniones. Para Laclau, el sistema de obediencia es distinto y se basa más que nada en una solidaridad que existe entre el pueblo y el líder. El pueblo obedece al líder, sí, pero lo hace porque este líder genera beneficios a esta clase y derechos que antes no tenían. Entonces, para aumentar su nivel de derechos, apoyan a este líder. Esto no significa que no pueda haber gente que no apoye este liderazgo. Es por esto que los populismos generalmente establecen un enemigo en común, como lo habíamos visto cuando hablamos de Maquiavelo. Una de las formas de sostenerse en el poder es establecer un enemigo que cuando yo lo reprima, aumente mi grandeza. Gino Germani va a hablar de que los populismos defienden las ideas del nacionalismo, buscando enemigos que responden a intereses externos. Estos grupos externos son vistos como enemigos de la nación. Como ejemplos podríamos citar, si entendemos a Donald Trump como un líder populista, sus opiniones sobre el coronavirus y la influencia que tuvo China para instalarlo en el mundo. Sostiene que el virus en realidad es una política del gobierno chino para debilitar la posición de Estados Unidos en el mundo y del capitalismo mundial. Esto desde el lado de la derecha. También lo podríamos pensar desde el lado de la izquierda, como las posiciones de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, afirmando que Estados Unidos tiene un plan para desestabilizar el país, a Venezuela y a su gobierno en particular. Entonces, el enemigo de Venezuela aparece como Estados Unidos. Eso no significa que no pueda haber enemigos internos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, los que se oponen al régimen de Maduro serían defensores de los intereses de Estados Unidos. Entonces responderían a intereses que van por fuera del país. Algo parecido podría ser lo que pasó en la Argentina durante la discusión con los fondos buitre, donde se entendía que estos fondos respondían a intereses por fuera de la Argentina. Entonces, los políticos o economistas que estaban a favor de acordar un pago con ellos, en realidad terminaban defendiendo intereses extranjeros por sobre los intereses argentinos. Ernesto Laclau va a postular algo similar, pero no tanto sobre el nacionalismo, sino sobre la idea de pueblo y no pueblo. Tenemos por un lado el pueblo, las clases populares que buscan emanciparse, y por el otro lado el no pueblo, que puede ser tanto externo como interno, que lo único que hace es intentar mantener esa hegemonía que la clase tiene sobre los oprimidos. Un ejemplo es, durante el peronismo, los sectores concentrados del campo que no respondían a las políticas peronistas eran insultados diciéndoles puta oligarquía. Oligarquía, recuerden, cuando Aristóteles habla de los distintos tipos de gobierno, era el gobierno de pocas personas, pero para un interés particular, a diferencia de la aristocracia, que era el gobierno de pocos, pero para el bien común. Esta sería la forma corrupta de una aristocracia. Esto es lo que dice la academia según lo que es el populismo. Vamos a ver que en la realidad, desde la opinión pública o los medios de comunicación, la visión del populismo termina siendo muy distinta. Sobre todo porque es una visión despectiva de lo que es el populismo. Lo ven como algo negativo. Fíjense esta nota de Infobae, que tiene que ver con una nota realizada a José María Aznar, ex primer ministro de España del Partido Popular, un partido de derecha español, y que obviamente refleja la posición del diario, si no, no la estarían citando. Acá el populismo es visto como algo que va en contra de la democracia. Simula hacerlo, pero en realidad va en contra de los intereses democráticos. Y en este caso lo hace asociando el populismo a los gobiernos de izquierda. Específicamente, Aznar está preocupado por el avance del populismo en Europa y pone como ejemplo a Latinoamérica. Esta nota es de 2013, un momento donde empiezan a ganar protagonismo distintos partidos de derecha en el continente, como por ejemplo Macri en Argentina,
Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, Lenín Moreno en Ecuador o incluso Iván Duque en Colombia. Estos partidos de derecha son vistos como democráticos por Aznar frente a los gobiernos de izquierda populistas que existen en Latinoamérica y que se quieren imponer en España, específicamente en manos del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y un nuevo partido llamado Podemos, que hoy en día gobierna en alianza con el PSOE. Este es un ejemplo del diario Infobae. También tenemos uno del diario La Nación, de Andrés Oppenheimer, que intenta definir un poco qué considera él que es populismo, pero ya no lo ve como algo de izquierda, sino que reconoce a algunos gobernantes de derecha, pero vamos a ver que reconoce que es de derecha solamente cuando son gobiernos que fracasan en lo que hacen. Por ejemplo, nombra los casos de Donald Trump y Jair Bolsonaro. ¿Y qué establece del populismo? Principalmente destaca básicamente que son gobiernos que minimizaron la gravedad de la pandemia por el coronavirus. Por eso los considera como irresponsables. Entonces, un populismo sería un gobierno fracasado, un gobierno irresponsable, un gobierno que se preocupa más por la imagen, de generar un falso progreso económico, lo cual es llamativo porque hoy en día los economistas de derecha están buscando una flexibilización de la cuarentena para defender la economía, lo cual iría en contra de lo que estaba diciendo Oppenheimer en este momento. Pero además, los gobiernos populistas tratan de desacreditar a la prensa. Entonces se establece una nueva categoría donde el populismo tiene que ver con un ataque no solo a la prensa, sino a la libertad de expresión. Entonces, fíjense la visión que tienen estos dos medios de derecha, sobre lo que es el populismo. Es algo malo para ellos, algo negativo. E históricamente es asociado más con ideas de izquierda. Generalmente, cuando hablamos de gobiernos populistas, los medios de comunicación nombran ejemplos de izquierda. Muy pocas veces nombran algún ejemplo de derecha. Salvo que encontremos algunos que la derecha no puede defender, entonces los terminan tildando de populistas como para separarse de ellos. Lo curioso es que frente a esta idea hegemónica de que el populismo es malo, la izquierda, en vez de contrarrestarla, la termina apoyando intentando despegarse de esta concepción de la política. Por ejemplo, página 12, en donde habla que el mundo es cada vez más populista, pero mostrando las imágenes de Macri y Donald Trump, dos políticos de derecha, y nombra como ejemplos la primera potencia mundial, Estados Unidos, que está gobernada por un populista racial y nacionalista. También nombra a Gran Bretaña, que está por salir de la Unión Europea, empujada por un populismo aislacionista y hoy navega a la deriva. Italia, que está en el vacío con los golpes que el populista Matteo Salvini le propina a su democracia, o España, que logra armar mayorías regionales con un pacto entre el Partido Popular, como nombré recién, Ciudadanos, un partido de centro-derecha, y la extrema derecha de Vox, un partido ultranacionalista español. También mencionan el caso del populismo evangelista de Bolsonaro como ejemplo de populismo. Entonces se están nombrando distintos partidos de derecha. Fíjense que la visión hegemónica de que el populismo es malo se respeta tanto en la izquierda como en la derecha. Lo que cambia es que la derecha dice que los gobiernos de izquierda son populistas, mientras que la izquierda dice que son los de la derecha. Pero en ambos casos sostienen esta idea hegemónica de que el populismo es malo. Cuando hablamos de populismo tenemos que entender que se opone principalmente a la teoría del liberalismo político. El gran rival del populismo es el liberalismo. Por eso, los medios más identificados con ideas liberales van a ser los que generen la mayor oposición a los sistemas populistas. Podemos nombrar Infobae y La Nación, como mencioné anteriormente, el Canal América, TN, Canal 13, incluso Telefe tiene muchas veces elementos de liberalismo, que no tiene que ver solamente con un liberalismo económico, sino también con un liberalismo político, con un rol limitado del Estado, una mayor importancia de lo individual frente a lo social y una visión de la economía ordenada, sin déficit, con poco gasto, que son ideas que pertenecen a la teoría económica liberal. No solamente de los ejemplos más extremos que vemos como Spert, Milley, pero sí responden a estas ideologías determinadas. Acá tenemos otro ejemplo más de Infobae, que muestra los líderes populistas más importantes de los últimos 20 años. Y tiene en estas imágenes Hugo Chávez de Venezuela, Nicolás Maduro, Evo Morales, Erdogan de Turquía, López Obrador de México, de izquierda, Orbán de Hungría, Berlusconi de Italia, Donald Trump,
Modi de la India y Bolsonaro de Brasil. Fíjense que acá está planteando que hay populistas de izquierda y de derecha, que tienen que ver más que nada con ideas extremistas de la política. El autor de esta nota establece que el populismo está de moda y que estos dirigentes se asumen como representantes de esa entidad amorfa llamada pueblo, y que proclaman combatir a la élite, que obviamente es contraria a los intereses nacionales. Y fíjense qué interesante esta parte, porque dice que el mundo público se volvió más chabacano, y no sorprende que la retórica pública vaya en esa dirección. Básicamente está hablando de que los populistas convencen a través de los discursos. Tienen un discurso menos matizado, reflexivo y preciso, con voces ruidosas, extremas y hasta vulgares, porque así atraen la atención popular. Es decir, son discursos de peor calidad, pero que atraen a las personas. Las personas se sienten atraídas por estos discursos y no por el razonamiento que ellos puedan hacer sobre qué personas representan mejor sus intereses. Esta frase esconde también una visión negativa de las personas que apoyan a estos gobiernos, donde terminan siendo prácticamente personas arreadas como ganado para defender a un político determinado. Entonces, muchas veces lo que termina pasando es que la idea de populismo se termina asociando a la idea de demagogia, es decir, darle al pueblo algo que en realidad no necesita a cambio de apoyo. Por ejemplo, si yo les ofrezco entre pintar el cordón de la vereda o hacer una obra hidráulica que genere cloacas, obviamente lo más importante van a ser las cloacas, pero el problema es que van bajo tierra y no se ven. En cambio, si yo pinto todos los cordones, es algo que lo van a ver fácilmente y además es mucho más barato. Entonces puedo seguir pintando muchos más cordones. Esto significa, le doy al pueblo algo más llamativo, algo que ellos puedan destacar para conseguir apoyos, en vez de darle algo que ellos realmente necesitan, como son las obras de cloacas. Como ejemplos concretos, esto se traduce en organizar recitales públicos para que las personas puedan acceder sin pagar entrada, sobre todo si tienen el nombre de algún gobernador o intendente en el recital. Dar planes sociales en vez de trabajo genuino. Es muy común la visión negativa que se tienen de los planes sociales en los medios de comunicación, la visión del planero, esta persona que es en realidad un vago que no quiere trabajar y que vive del Estado como un parásito, cuando en realidad, hoy en día y producto de la cuarentena, casi el 90% de la población argentina recibe algún dinero del Estado por alguna razón, ya sea jubilación, asignación por hijo, plan social, subsidio, o porque el Estado se hace cargo de los sueldos que paga una empresa determinada. Sin embargo, el que recibe el plan social, el que es de clase baja, es visto como un vago y el plan social es visto como un mecanismo para mantener cautivo a un montón de personas a cambio de su apoyo en movilizaciones y a la hora de votarlos. No lo ven como una política que puede servir para arreglar alguna desviación que existe en la economía actual. Por ejemplo, la asignación por hijo, revirtiendo la situación de deserción escolar. Acá tenemos entonces otra visión hegemónica de lo que es un plan social, del plan social como algo negativo. Otro ejemplo tiene que ver con que las personas que siguen al líder populista no tienen pensamientos propios, que les imponen lo que deben pensar, que les lavaron el cerebro, que venden su voto al mejor postor, subestimando las opiniones de las personas. Recuerdo que muchas veces me han dicho a mí, no entiendo cómo gente inteligente apoya a este gobierno determinado. Y eso es una visión muy común que se tiene de la población. Y por último, se considera que los líderes populistas son muy buenos oradores, pero que convencen a las personas a través de mentiras. Es decir, nuevamente la población no solamente es ignorante, sino que además se cree las mentiras que da el líder populista. Básicamente el pueblo no está votando lo mejor para ellos, sino que están votando a alguien que los convence a través de mentiras. Finalmente, los medios de comunicación lo que hacen es desconocer que la sociedad está determinada por lucha de clases. Generalmente los medios liberales tienen una visión de la política como consenso, como búsqueda del bien común, una conciliación entre todos, un gran consenso nacional, donde se evite la pelea y se implementen políticas que nos beneficien a todos por igual. Por eso el populismo, que busca el enfrentamiento de las clases justamente, es visto como algo negativo. La famosa grieta. La grieta es mala, la grieta no debe existir, la grieta es culpa del populismo. Es visto como algo malo porque ellos tienen una visión consensual de la política. Sin embargo, el populismo lo que busca es visibilizar las relaciones de poder que hay dentro de una sociedad y más específicamente dentro de las distintas clases de esa sociedad. En realidad lo que ellos sostienen
es que hay una grieta mucho más profunda y que está invisibilizada, cuando ellos lo que quieren hacer es visibilizar estas diferencias, ponerlas arriba de la mesa y defender a la clase más desfavorecida. Esto fue todo por hoy. Les agradezco que hayan participado de esta clase. Con este tema cerramos la unidad 1 y el primer trimestre. Es un ejemplo interesante para que vean las disputas que hay dentro de la sociedad, porque el populismo refleja las dos teorías, tanto el consenso como el conflicto, y tiene muchos elementos que se relacionan con la hegemonía, la dominación, el liderazgo carismático, y que incluso se habla mucho hoy en día sobre este tema. Pero hoy lo dejamos hasta acá, así que les agradezco por haber visto este video. Nos vemos la próxima. Hasta luego.